Hoy, en el marco de la campaña Migrar es Sumar, que el Instituto de Defensa Legal impulsa con el apoyo de la Unión Europea y GIZ, comenzamos con una serie de 2 conversatorios que buscan dar a conocer la importancia de una correcta integración de la comunidad migrante venezolana en el mercado laboral del país receptor. Nuestra intención es visibilizar el aporte y la potencialidad de la población migrante en esta materia, despejar prejuicios y brindar propuestas. El evento del día de hoy se centra en las experiencias de 3 países de la región, Colombia, Perú y Chile, en la inserción laboral de los migrantes venezolanos. Según cifras de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, R4V, en la actualidad Colombia cuenta con aproximadamente 1,8 millones de migrantes venezolanos, Perú tiene alrededor de 1,2 millones y Chile 448.138 migrantes venezolanos. Estos son, junto con Ecuador, los países de Sudamérica que albergan a más migrantes provenientes de Venezuela. Hoy buscamos que nuestras invitadas puedan darnos a conocer la situación laboral en la que se encuentra la comunidad venezolana en su país, cuáles han sido las respuestas que han dado sus gobiernos y qué proponen para mejorar la inserción laboral de esta comunidad. Nos acompañan Paola Ríos, por Colombia. Paola es economista y magíster en Economía de la Universidad Externado de Colombia. Es investigadora senior del Observatorio de Mercado de Trabajo y Seguridad Social y profesora de pregrado en la Universidad Externado. También está con nosotros Daisy Margarit, por Chile. Es doctora en Sociología e investigadora de IDEA, Universidad de Santiago. Y Jimena Sánchez, por Perú, que es consultora de IDEPUC y especialista en género. Muchas gracias a todas por aceptar nuestra invitación. Ya para comenzar, me gustaría que puedan comentarnos cuál es la situación laboral de la comunidad venezolana en su país. Cada una tiene unos 7 minutos para explicar de manera breve sobre este tema. Comenzamos con Paola, quien nos comentará sobre la situación en Colombia. Adelante, Paola. Listo, gracias María y gracias a todas las personas que se conectan. Generalmente esta población es una población joven con respecto a la población colombiana y tienen una alta participación en el mercado de trabajo. Esto significa o que están ocupados en alguna ocupación o que están en la búsqueda de trabajo. Esto cambió drásticamente, sobre todo para las mujeres después de el periodo crítico de la pandemia, y digamos que eso tuvo un impacto muy negativo, sobre todo para la población migrante. Pero generalmente estas personas se encuentran en trabajos informales, en muchos casos hay precariedad laboral porque no se brindan las condiciones laborales, la cobertura en seguridad social. Entonces, también vemos que hay una segregación en ciertos sectores económicos y en ciertos oficios, sobre todo las mujeres que están en los sectores de comercio, hoteles, restaurantes o en los servicios domésticos. Los hombres tienen otra participación en otros sectores como la agricultura, la construcción, pero digamos no hay tanta variedad como uno sí lo percibe en la población no migrante. También digamos que hay varias dificultades a las que se enfrenta esta población al momento de insertarse en el mercado de trabajo, sobre todo en el mercado de trabajo formal, ya que muchos no tienen la documentación, muchos no tienen una manera de mostrar su experiencia y su educación. Entonces, esto dificulta también que los empleadores puedan conocer las habilidades que las personas tienen, y digamos que hay un desajuste, ¿no? Porque puede que muchas de estas personas tengan incluso un título universitario y no puedan acceder a un trabajo que estaría acorde con sus habilidades porque no tienen cómo demostrar su nivel educativo y también su experiencia laboral. Entonces, pues también hay un desajuste de ese lado.
También hay un desconocimiento de las normas, de cómo funciona de manera formal e informal el mercado de trabajo, de manera que eso también genera allí algunos problemas. Esto así en términos generales, digamos que con ocasión de la pandemia sí vimos una afectación fuerte en términos de ingresos, en términos de tasa de desempleo que creció bastante, sobre todo para las mujeres migrantes. Y bueno, pues el gobierno ha tratado de mejorar varios aspectos, de regularizar más y generar un acceso a diferentes servicios, no solo al tema de mercado de trabajo, sino a otros servicios que también son importantes como el de salud, el de educación. Pero igual, también hay ciertas barreras al momento de implementar este tipo de medidas, porque no todo el mundo lo conoce, la persona que tiene el trato directo con el migrante a veces no conoce todas estas herramientas. Entonces, sí hay unos esfuerzos de integración, pero se requiere pues de mayor, eh, pues de otros avances, de mayor comprensión y también aplicación de la norma en la realidad. Y bueno, pues esto en términos generales, también en términos de información, cada vez conocemos un poco más la situación de los migrantes, porque también hay una preocupación por entender cuáles son esas barreras y cómo se pueden superar. Entonces, esto en términos generales, lo que está sucediendo en Colombia. Muchas gracias, Paola. Ahora es el turno de Daisy Margarit, quien nos hablará sobre la situación de Chile. Adelante, Daisy. Muchas gracias. Buenas noches también, y primero que todo quiero agradecer la invitación a este interesante, importante diálogo que estamos teniendo, saludar a las colegas aquí presentes y también a quienes nos están acompañando vía Facebook, porque claramente instancias como estas son las que nos permite poder intercambiar las situaciones que estamos viviendo al interior del país y comprender que el fenómeno migratorio no es un tema solo de origen-destino, sino más bien es un fenómeno que involucra a la región, que involucra a los países de tránsito y a los países en los cuales, ¿no es cierto?, estamos involucrados cada vez más con mayor dinamismo dentro de este fenómeno. Quiero señalar además que me interesa mucho estas instancias, y creo que me agradó mucho la invitación de María Sosa, ¿no es cierto? Y por eso te la quiero agradecer, porque en este momento estamos viviendo en Chile una situación sumamente delicada, con una tremenda crisis humanitaria en el norte del país. El ingreso por pasos no habilitados se ha triplicado, o sea, ha sido realmente nunca visto en la historia el porcentaje de personas que están ingresando, proveniente principalmente de Venezuela, por los pasos no habilitados, y el presidente Sebastián Piñera implementó desde el día de ayer un estado de excepción constitucional, un estado de emergencia de excepción, lo cual significa militarizar la frontera, y con ello se vulnera mucho más los derechos de los migrantes. El foco no es militarizar claramente, el foco más bien es dar respuesta humanitaria, ¿no es cierto?, a los migrantes. En ese sentido, ¿no es cierto?, creo que es importante instalar el diálogo respecto a cuáles son las condiciones que están viviendo los migrantes y poder derribar, como tú muy bien decías, ¿no es cierto?, recién, Paola, el tema de los mitos, el tema de los estereotipos respecto y también tú, María, respecto a la migración, a las características que va adquiriendo la migración. Las fuentes con las cuales me voy a basar para poder hacer una breve síntesis de la situación laboral de los migrantes son 4 estudios que hemos realizado, que se han realizado en Chile. En uno de ellos participé yo respecto a las miradas más etnográficas de la movilidad de los migrantes respecto a la situación laboral, 2 informes de la encuesta de caracterización de hogares, ¿no es cierto?, socioeconómica, y un informe que financió ACNUR y la Fundación Konrad Adenauer. De acuerdo a este mismo informe que les señalaba de la Fundación Konrad Adenauer y ACNUR, en Chile, ¿no es cierto?, tenemos aproximadamente, como señalaba también María, cerca de 457.300 personas que han llegado, ¿no es cierto?, y la gran mayoría ha llegado a partir del año 2017 a la fecha. Esas son las personas que podemos contabilizar con un estatus legal, es decir, que tienen visa para poder, en el fondo, o que están en situación de regularización.
no tenemos el dato de cuántas personas están en situación irregular, que han ingresado al país por pasos no habilitados, y eso dificulta muchísimo poder hacer proyecciones y poder caracterizar efectivamente cómo es la situación de la población venezolana en el país y la población de los migrantes en general. Todos aquellos que ingresan por pasos no habilitados y que no realizan la autodenuncia, ¿no es cierto?, ante la policía de investigaciones, no quedan contabilizados en las cifras y solamente están en la percepción en el día a día, en la vida cotidiana. Ahora, respecto a la situación laboral específica de los migrantes, la encuesta Voces Migrantes del Servicio Jesuita señala que la gran mayoría de los migrantes venezolanos, ¿no es cierto?, se encuentran trabajando en sectores tanto de servicio, en sectores de la construcción, en sectores del comercio, en sectores, ¿no es cierto?, vinculados a servicio principalmente. Y en ese sentido, cuando observamos la crisis sociosanitaria que hemos vivido, fueron los sectores que tuvieron mayor destrucción del empleo, mayor, ¿no es cierto?, donde repercutió muchísimo más. Por ello, claramente, es en donde podemos observar mayor precarización en los tipos de empleo a los cuales acceden una vez que se terminan estos empleos formales. Porque recordemos de que el motivo, ¿no es cierto?, muchas veces el motivo para poder concretar el proyecto migratorio tiene que ver, ¿no es cierto?, con tener un empleo para poder tener un ingreso, y con ese ingreso ya sea poder mantenerse en el país en el cual se está residiendo, pero también poder enviar un dinero a la familia. Y en ese sentido, claramente, cuando vemos cuáles son los sectores en donde mayoritariamente se ocupan los migrantes, y si esos sectores han sido, ¿no es cierto?, los más golpeados por la crisis sociosanitaria, la vía en las cuales se van a insertar los migrantes es la vía de la informalidad, y en la vía de la informalidad encontramos mayor posibilidades de abusos laborales, de vulneración de derechos y de precarización laboral. Ahora también, por un lado, ¿no es cierto?, la inserción laboral de los migrantes depende principalmente en Chile el tener un contrato, porque con el contrato vas a tener la posibilidad de poder acceder a un empleo, a la visa, ¿no es cierto?, poder acceder a la regularización. Y ese es uno de los principales obstáculos en la inserción de los migrantes, porque por la vía de la informalidad no se obtienen contratos, y por ende tampoco van a poder acceder entonces a una regularización de su situación migratoria. Y por otro lado, una importante barrera que también observamos en la inserción laboral de los migrantes venezolanos tiene que ver con la imagen asociada a la inmigración, la imagen asociada a la delincuencia, la imagen asociada a la criminalización de los migrantes, y en ese sentido se va construyendo una otredad estereotipada en la cual hay mayor desigualdad, hay mayor discriminación, y hay una construcción muchas veces también racializada de la inmigración. Eso en términos generales, como para poder comenzar. Muchas gracias, Daisy. Tenía unas cuantas preguntitas con respecto a lo que has comentado. Me estabas mencionando que de hecho han sido justo la comunidad migrante la más golpeada durante la pandemia. ¿Ellos han recibido alguna ayuda por parte del Estado? Porque entiendo, bueno, mencionaste lo de las cifras, hay un gran sector que no se ve, que es un sector que tiene un estatus migratorio informal, y también muchos se desempeñan en sectores de la economía informal. Entonces, no sé si el gobierno ha hecho de alguna manera algo para que sean visibles, han podido llegar a ellos. Las medidas que se implementaron durante la pandemia para poder llegar en general a la población que fue más golpeada por la crisis sociosanitaria y la pérdida de empleo, y entre ellos, ¿no es cierto?, también la población migrante, es aquellos migrantes que están en un estatus migratorio de regularidad. Por ello, aquellos migrantes que tenían una visa de residencia, o aquellos migrantes que estaban tramitando su visa de residencia, sí pudieron acceder a los bonos que el Estado, ¿no es cierto?, implementó, tanto los bonos de emergencia como un bono para las familias, ¿no es cierto?, el ingreso familiar de emergencia, que se llamaba el IFE, o también los bonos para poder en el fondo impulsar las iniciativas emprendedoras que pudieran tener los migrantes, pero siempre y cuando se tuviera la regularización. Y sabemos que la gran mayoría de los migrantes carecen porque no tienen los papeles, en el fondo, y de una u otra forma se obtiene, ¿no es cierto? Tienes un acceso a derecho, pero tienes un acceso a derecho precario, porque no hay un reconocimiento de títulos, ¿no es cierto? Si no te has traído los papeles, si no te has traído en el fondo, si has perdido en el trayecto a veces, ¿no es cierto?, para poder tener una regularización, has perdido tus identificaciones, y que se van a tardar muchísimo más, ¿no es cierto?, en poder recuperarla. Claramente a los empleos a los cuales puedes acceder, o a los beneficios que puedes acceder, es de subsistencia. Entonces, una u otra forma, sí, el Estado
pero no es algo especial para los migrantes, es para toda la población que se vio afectada en situación en mayor, ¿no es cierto?, medida por la situación de la pandemia que claramente destruyó empleo. Sí, claro, entiendo. Muchas gracias, Daisy. Ahora es el turno de Jimena, que nos comentará la situación de Perú con respecto a la situación laboral de la comunidad venezolana en el país. Adelante, Jimena. Tu micrófono, Jimena. Perdón, ya está. Listo. Quería saber si es que se puede ver mi pantalla, si me confirman eso, por favor. Muchísimas Sí, lo gracias. podemos ver. Genial. Entonces, bueno, primero para comentarles que para hablar de hablar de estas condiciones migratorias en general y las condiciones laborales, me gustaría señalar que un poco lo que vengo a compartirles ahora es la experiencia de una investigación que realizamos durante el año 2020 junto con CARE Perú en el marco del proyecto Alma Llanera de USAID y también en conjunto con el IDEPUC de acá de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Con el cual se hizo una investigación sobre las mujeres, enfocada principalmente en las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas y su inserción en el mercado laboral, ¿no? Para ver las dificultades, las expectativas y las potencialidades, ¿no? Y que un estudio que justamente se basó en estas mujeres, en las experiencias que vivían, en base también a una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa, y trabajando con distintas encuestas que se habían hecho en el marco de este proyecto y complementado con entrevistas tanto a las mujeres venezolanas como a las personas empleadoras, para tener un poco esta perspectiva y esta visión de cuáles estas oportunidades justamente laborales que se abrían, pero también cuáles son todas estas dificultades a las cuales se enfrentan esta población, ¿no? Y en su realidad. Entonces tomamos además como punto de partida algunos de los lugares donde existe mayor población migrante venezolana en el Perú, tanto en Lima, Callao, La Libertad y Piura, como estas regiones al norte del país por donde ha ingresado principalmente la migración al Perú, y además tomando distintos rangos de edad para poder entender las dificultades diversas de las mujeres, ¿no? Entonces, lo primero para señalar es que efectivamente se ha tratado de una migración que comenzó ya hace varios años en el país. Como les digo, esta data y esta información que les vengo a compartir en el marco de esta investigación fue para el año 2020. Y inicialmente la migración que llegó a nuestro territorio fue principalmente de parte de hombres, y que a lo largo de los años y sobre todo ya hacia el 2019 comenzó a cambiar esta migración para ser una migración feminizada, ¿no? Y eso también por algunas condiciones en las cuales una manera inicial en que se migró fue que primero llegaban el esposo, el hijo, el tío, ¿no? El padre, buscaba las mejores condiciones en el país y de manera posterior iba trayendo al resto de la familia. En el caso peruano, muy particular, es que tenemos ya de por sí, como saben, Lima es la capital y está donde se centraliza la mayor cantidad de servicios y también la mayor cantidad de la población. Tenemos 1/3 de la población viviendo en Lima, y de esa manera también es donde existe una mayor cantidad de oportunidades laborales, motivo por el cual nuestro flujo migratorio se ha asentado principalmente en la región de Lima también, ¿no? Y de este proceso migratorio ha generado y ha traído consigo una serie de condiciones de vulnerabilidad, desmembramiento familiar, la imposibilidad después de poder volver a reunificarse con sus redes extensas, porque han estado a la vez todas esas redes extensas en la localidad, se han estado dispersando y también migrando. Como les comentaba, se trató de una migración que ha sido escalonada y con una condición migratoria diversa que, tal como en los casos anteriores que se han mencionado de Chile y de Colombia, también con dificultades para la regularización. En el caso de las personas entrevistadas, identificamos para este estudio que un poco más de la mitad contaba así con un permiso temporal de permanencia y un 35% con carne de extranjería, pero vemos aún una gran cantidad de población
cuya condición migratoria es irregular, y eso también relacionado a el proceso y el acceso a condiciones laborales en el sistema formal, ¿no? Este proceso migratorio no ha estado exento, además, de estas dificultades ya mencionadas, de otras problemáticas como diferencias culturales, la necesidad de adaptarse a un nuevo territorio, los altos costos de vida no esperados tampoco, una serie de situaciones relacionadas con la discriminación y la xenofobia que han tenido repercusiones también en el acceso laboral, ¿no? Y una gran falta también de información sobre el entorno y el contexto al cual estaban llegando, ¿no? Ya de por sí el Perú es un país cuyas condiciones de mercado laboral son bastante informales, ¿no? Es decir, más del 70% de las personas se desarrollan económicamente en el ámbito informal. Entonces, es llegar a un país donde estas son las condiciones ya de por sí para las personas locales, y entonces cómo esta población que ya al inicio se dio, ¿no? Los números, ¿no? Que está superando el millón de migrantes de población venezolana en el Perú, llegan a este contexto que ya de por sí es un contexto laboral informal, ¿no? Y para eso entonces, frente a todas estas vicisitudes, tenemos a que las personas migrantes venezolanas han hecho mucho uso de sus redes de apoyo, tanto para sobrevivir, para poder conseguir alojamiento, pero también para insertarse en el mercado laboral, ¿no? Y los trabajos, y el acceso al trabajo ha estado muy relacionado con este boca a boca que se ha ido pasando, pero también relacionado y con un rol importante de las redes de apoyo para que sobre todo las mujeres, que han sido el foco principal de esta investigación que hemos estado trabajando, puedan insertarse laboralmente. Y cómo, en el caso de las mujeres, además ya de la vulnerabilidad y de las condiciones difíciles propias de la migración, se suman a ello las condiciones de género que terminan produciendo que, por ejemplo, las mujeres tengan que compatibilizar su trabajo con el cuidado de hijos e hijas o de personas adultas mayores o personas en situación de cuidado, que se tenga que buscar entonces a la mamá, a la hermana, a la tía, para que puedan ellas de repente cuidar a estas criaturas o estas personas de cuidado para que las mujeres puedan continuar con su trabajo o buscar otras estrategias incluso en sus nuevos trabajos, lo cual generaba justamente una mayor dificultad dentro de este proceso de inserción laboral, ¿no? La migración, además del grupo con el que hemos estado trabajando, se identificó que también va reproduciendo una serie de roles, estereotipos de género en los espacios donde se insertan laboralmente, ¿no? En ese caso, las mujeres principalmente en los ámbitos de ayudantes de cocina o también en el desarrollo de, por ejemplo, ser meseras en restaurantes o asistentes domésticas, como también ya lo había mencionado otra de las compañeras, mientras que los hombres también como conduciendo vehículos, operadores en distintos espacios, ¿no? Aunque también ejerciendo otras labores en el mercado de los restaurantes. Aquí es importante señalar que efectivamente esta migración se ha centrado principalmente en insertarse laboralmente en el ámbito de los servicios, ¿no? Y servicios y condiciones laborales que, como les decía, ya están en una situación mayormente de informalidad, lo que genera o ha generado en esta población insatisfacción laboral por las propias condiciones, con excesiva recarga laboral, varias horas extras de trabajo no remuneradas y además en algunos casos con sueldos inferiores a los propios que están recibiendo las personas peruanas por el mismo trabajo. Entonces, ha habido una situación en la cual se ha hecho uso de esta vulnerabilidad propia de la migración para vulnerar también los derechos laborales, ¿no? Frente a esto, muchas opciones de autoempleo por parte sobre todo de las mujeres por estas condiciones laborales, pero también como estrategias para poder conciliar la vida del trabajo de cuidado con el trabajo laboral.
y hay una búsqueda constante de generar ingresos, ¿no? Y a pesar, y este es otro de los hallazgos que encontramos en esta investigación, de que a pesar que supuestamente aparecen un 15% parecía de la población de las mujeres que se señalaban o te reconocía como desempleadas, eso terminaba siendo un mito porque identificamos que en esta población efectivamente las mujeres están constantemente buscando distintas maneras de ingreso, ¿no? Muchas gracias, Jimena. Otro tema que nos gustaría que puedan tocar es el de las oportunidades que trae la migración a la economía del país de acogida. Un mito que se suele instalar en la población del país de llegada es que los inmigrantes le quitan trabajo a los nacionales, ¿no? Sin embargo, el perfil de los migrantes venezolanos tiene particularidades que suelen ser complementarias con la oferta proporcionada por los chilenos, los colombianos o los peruanos. Otro de los grandes mitos es el tema de que no pagan impuestos. Ellos lo suelen hacer por medio de los impuestos indirectos, aunque ciertamente hay un amplio margen que podría aprovecharse de regularizar su situación migratoria. Repito la pregunta, ¿cuáles son los beneficios que traen los migrantes venezolanos a la economía local y cuáles son las potencialidades que tiene de aplicarse correctas políticas públicas? Comenzamos con Daisy esta vez. Nuevamente tienes hasta 7 minutos, Daisy. Adelante. Muchas gracias, María. Bueno, por cierto, claramente las oportunidades son indudables, las oportunidades que la migración aporta a las economías locales. En particular, en relación a la población venezolana, primero decir que la población trabajadora venezolana, el stock de trabajadores migrantes, dentro del stock de trabajadores migrantes, la población venezolana es quien está liderando en Chile, ¿no es cierto?, con un 47,3% de acuerdo a la encuesta de caracterización socioeconómica. Ha desplazado Perú, que hasta el año 2015, ¿no es cierto?, Perú era la fuerza laboral con mayor presencia, como dentro de los trabajadores de origen extranjero. La llegada de los migrantes venezolanos ha traído al país distintas oportunidades. Primero, desde la mirada más cualitativa, a través de un estudio cualitativo que nosotros realizamos, podemos destacar de que esta misma inserción, ¿no es cierto?, laboral en estos espacios de autoempleo, en estos espacios de informalidad también ha traído consigo lo que fue en su momento la población peruana en relación a los temas gastronómicos, por ejemplo, a los temas también de servicio a través de estéticas, a través de las peluquerías, ¿no es cierto?, a través de todo un tipo de mercado que en Chile no se veía. Y que claramente eso, de una u otra forma, se ha ido cada vez más generalizando y así ya es reconocido, ¿no es cierto?, como un aspecto positivo en el aporte de la inmigración venezolana, ¿no es cierto?, a estas economías locales. También la instalación de negocios, ¿no es cierto?, de negocios en los barrios. Muchos barrios que estaban, ¿no es cierto?, bastante degradados o que tenían población mayor y que negocios que se iban cerrando, vemos el surgimiento de negocios en los barrios que de una u otra forma también van a revitalizar los barrios. Y en ese sentido, claramente, no solamente es una generación de trabajo para ellos, sino también dan empleo a los chilenos. Entonces también hay un reconocimiento en ese sentido de poder identificar que la instalación de negocios, tanto de gastronomía principalmente, o de venta de abarrotes, ¿no es cierto?, tipo de almacén de barrio, también ha tenido un doble impacto positivo, por un lado, ¿no es cierto?, la revitalización, como te señalaba, de los barrios, pero también el poder dar empleo, ¿no es cierto?, tanto a otros migrantes como también a chilenos. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista un poco más de la cifra, aquí tengo la cifra global de la inmigración. Es difícil a veces poder hacer el desagregado justo de cada uno de los colectivos de acuerdo a su procedencia, pero la migración en general en Chile, de acuerdo a los datos del Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto?, y a la Subsecretaría del Interior, es que han aportado, ¿no es cierto?, bastantes millones, ¿no es cierto?, cerca de 400.000 millones de pesos en relación al concepto de impuestos directos y al pago de multa. Y lo que el fisco ha invertido en ello, ¿no es cierto?, el gasto fiscal, como se denomina, ¿no es cierto?, de acuerdo al
a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda ha sido de 243.000 millones de pesos. Entonces, claramente hay más aporte en relación al gasto fiscal. Entonces, claramente eso nos ayuda a poder también desmitificar, ¿no es cierto?, que muchas veces nos quedamos con el caso que construyen los medios de comunicación en relación a lo que tú señalas, que es la sustitución laboral, ¿no es cierto?, que ellos cobran menos y que en el fondo va degradando y va deteriorando el tipo de empleo. Más bien, lo que podemos señalar que hay nichos de empleo que se han ocupado por la población migrante, específicamente venezolana, ¿no es cierto?, empleo de que no estaba siendo ocupado por los locales y que claramente tenemos personas que están sobrecalificadas para ese tipo de empleo y que de una u otra forma claramente al estar sobrecalificadas están recibiendo un ingreso muy inferior al que podrían recibir si se les reconocieran sus títulos y sus capacidades y sus experiencias. Eso. Muchas gracias, Daisy. Ahora continuamos con Jimena. Jimena, nos gustaría que nos cuentes también cuáles son los beneficios que traen los migrantes venezolanos a la economía local y cuáles son las potencialidades que tienen. Bueno, primero coincidir, ¿no?, mucho con lo que dice Daisy, que efectivamente los aportes no solamente vienen desde la parte económica, sino comencemos un poco a ver esta parte cultural, ¿no? La migración indudablemente en el Perú, que además es un país reconocido propiamente por la gastronomía, entre otros grandes aspectos, ¿no?, ya es común ver, ¿no?, la inserción y la incorporación también de estas distintas tradiciones, por ejemplo, culinarias, en nuestra propia gastronomía, ¿no? Y todos estos aportes terminan sumando, ¿no?, son favorables para el desarrollo de los países, ¿no? Coincido también en este otro tema que se señalaba, que efectivamente una de las grandes problemáticas es que hay una dificultad para el reconocimiento de los títulos y de los grados, ¿no? Y esta dificultad ha venido, por un lado, desde que las propias personas migrantes al salir de Venezuela no han podido realizar los trámites de reconocimiento, de apostillamiento y demás, por un lado, y luego que al llegar al Perú, los trámites también son engorrosos, y no solamente engorrosos, sino que suponen un pago económico que para una persona en esta condición migratoria resulta excesivo y entonces no pueden acceder a estos reconocimientos. Entonces todo ello, entendiéndolo también de cómo se da esta migración y que entonces tenemos efectivamente a personas que son calificadas, como en el caso que mencionaba Daisy sobre Chile, que están realizando otras funciones y otras labores, ¿no? Como se han insertado principalmente también en el mercado, en el ámbito de los servicios, ¿no?, han generado también por distintas características también propias de la población y un impacto en que estos servicios sean desarrollados de una manera, por ejemplo, lo que se reconoce, y eso es lo que también identificamos cuando hablábamos con las personas empleadoras dentro de este estudio, ¿no?, el reconocimiento, por ejemplo, de la amabilidad, del buen trato, de generar también una cultura en ese sentido en el Perú, que de pronto también necesitaba reforzarse, ¿no?, o fomentarse de esta manera, que es tan idónea y tan necesaria para el caso de los servicios. Pero más allá de eso, también leyendo un comunicado dentro del Banco Mundial, señala que las oportunidades para los países, para un país como el Perú, es muy, muy grande con la migración, ¿no? Por un lado, en el 2019 el Banco Mundial señalaba que las personas migrantes venezolanas podrían aportar más de 2.200 millones de soles en los ingresos fiscales netos al Perú en los próximos 5 años, ¿no? De aquí, desde el 2019, entonces hablando hasta el 24 más o menos. Ayudan además a aumentar la productividad laboral en un 3.2% por efecto tan solo del número de migrantes que se encuentran en el país a lo que se ha contabilizado en el 2018. Que un 8% del crecimiento del PBI en ese mismo año se debió al aporte de las personas venezolanas como consumidores y como trabajadoras, según tanto el Banco Mundial como el Banco Central de Reserva del Perú.
¿no? Y que además, sumado a todo eso, la población venezolana que está en nuestro país es en gran medida una población joven, como mencionaba, una población además calificada, y que más del 50% de estas personas están en edad de trabajar y cuenta con estudios superiores que son tan necesarios también y con distintas calificaciones que son necesarios en un país donde también el aporte y el desarrollo de competencias y la preparación universitaria, técnica, tecnológica, son aún escasas, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas condiciones, y es importante por eso verlas como oportunidades importantes para ver cómo insertamos y reconocemos estos aportes también que está haciendo la población venezolana en nuestro país. Muchas gracias, Jimena. Ahora es el turno de Paola. Paola, adelante, por favor. Bueno, creo que mis compañeras ya han señalado los puntos principales. Yo añado que el tema del consumo es algo muy importante, que hace que haya una activación en otros sectores económicos. Entonces, evidentemente sí hay unas remesas que envían los migrantes a sus familias en Venezuela, pero ellos también hacen un gasto acá, ¿no? Un gasto de alimentos, un gasto de arriendo, y eso genera efectos positivos en la economía. De otro lado, también, como lo mencionaba Daisy Jimena, también en el aspecto laboral también hay varias oportunidades, ¿no? A pesar de que nuestros países tienen altos niveles de informalidad, sobre todo Perú, Colombia, y también en Colombia tenemos altas tasas de desempleo, también hay otros desajustes en el mercado de trabajo y a pesar de este contexto, igual hay vacantes que son difíciles de llenar, ¿no? Entonces a veces para los empleadores es difícil conseguir esas vacantes, de manera que esta nueva fuerza laboral puede suplir esas deficiencias. Entonces, en ese tipo de trabajos, si logramos que estas personas migrantes cubran esas ineficiencias, pues digamos que tendremos un efecto muy positivo sobre el mercado de trabajo. También hay puestos que tienen alta rotación y pues también requieren que constantemente hayan personas dispuestas a hacer este tipo de trabajos, y digamos que la población migrante también brinda esa oportunidad, ¿no? Ellos pueden estar un mayor tiempo en este tipo de trabajos, de manera que desde el lado del consumo y también desde el lado de encontrar cómo esos desajustes en el mercado de trabajo de cada uno de los países se puede suplir con el capital humano que está llegando de las personas migrantes, pues es una oportunidad de crecimiento y es una oportunidad para mejorar la eficiencia en los mercados de trabajo. Evidentemente, sí pueden haber situaciones en las que hayan efectos negativos, sobre todo cuando las personas migrantes llegan a sitios donde no hay muchas oportunidades laborales. Entonces, ahí puede haber un detrimento, pero si llegamos, digamos, a generar unos incentivos para ubicar mejor a la población migrante, pues allí es donde podemos ver oportunidades de crecimiento y podemos ver efectos positivos también en el mercado de trabajo. Muchas gracias, Paola. Ahora me gustaría que pasemos a dar un diagnóstico sobre cómo han respondido los gobiernos ante la llegada de migrantes venezolanos desde 2016, más que nada, que es cuando se acentúa notablemente la migración venezolana. Y quiero que este diagnóstico sea con respecto a la inserción laboral de esta comunidad. Aquí me gustaría que podamos tocar, entre otras cosas, el tema de la economía informal, la prevención del abuso laboral, también de haber una estrategia o una política exitosa que nos la puedan comentar. Comenzamos con Jimena. Jimena, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, primero para mencionar un poco cuál es
estas dificultades, esta situación propia laboral de las mujeres, en el ámbito donde me quiero enfocar dentro de esta presentación, es que, así como hace un momento mencionaba, ¿no? Que se ha reconocido una serie de condiciones, de, entre comillas, estereotipos positivos, que ya sabemos que ningún estereotipo es positivo, pero que son reconocidos o valorados estas características, como la cordialidad, la alegría, la iniciativa que pueden tener estas mujeres venezolanas en sus trabajos, sobre todo relacionados a servicios, son reconocidas negativamente también porque no solamente es porque mejoran un servicio, sino porque también sirven de enganche para atraer junto con ellos a un público específico, ¿no? Entonces se termina hipersexualizando a las mujeres venezolanas, cosificándolas sexualmente y priorizando estas características en su contratación frente a otras características que puedan tener a nivel laboral, ¿no? Otras características, otros conocimientos u otras condiciones propias que vengan a aportar. Por otro lado, también se las ha solido ver por parte de las personas empleadoras como personas que de repente pueden estar aprovechándose, ser oportunistas, o también porque al venir de una cultura diferente, se está identificando que las personas migrantes venezolanas, ¿no?, se suelen tener un mayor reconocimiento de los propios derechos laborales en cuanto, por ejemplo, jornadas laborales, ¿no? Y que aquí en el Perú eso no es reconocido, no lo sabemos, que son jornadas extensas y demás, y que entonces en ese sentido las mismas personas rechazan estas posiciones, estas situaciones en las que se ven inmersas, y lo que genera una sensación negativa por parte de las personas que las emplean. Hay un impacto también en todo esto con la empleabilidad, hay una sobreexigencia de requisitos y además simplemente incluso en los trabajos informales, una negativa para la contratación de personas venezolanas en general. Tenemos además que, como mencionaba hace un momento, este desfase entre el nivel educativo con el nivel de empleo con el que se cuenta, solamente entre la población que logramos entrevistar, solamente un 2% de la población encuestada había logrado acceder al reconocimiento de sus estudios y con ello poder también acceder a mejores condiciones laborales, ¿no? Y esto genera que efectivamente, por ejemplo, en Lima, más del 66% de la población de las mujeres haya estado en una situación informal de trabajo. En La Libertad, más del 84%, y en Piura, el 100% de las personas encuestadas estén en esta situación de informalidad, ¿no? Entonces, hay una situación en la cual también las personas empleadoras aprovechan, como había comentado hace un momento, la vulnerabilidad, incumplen en los pagos, dan pagos inferiores, presentan condiciones laborales inadecuadas y una situación reconocida ampliamente de explotación laboral, ¿no? Ese es el contexto por un lado, y por otro lado, ya atendiendo de manera puntual a la propia población de las mujeres, cuando se entrecruza con esta condición de género, también se ve que dentro del temor de las mujeres no solamente está encontrarse dentro de distintas situaciones de explotación laboral o incluso redes ya formadas de explotación laboral, pero también redes de explotación sexual, ¿no? Y diversas situaciones de acoso sexual por parte de las personas trabajadoras, vivida y evidenciada principalmente por las mujeres más jóvenes, dentro del rango de grupo que identificamos de los 18 a los 35 años, más del 60% estaba reconociendo esta situación como una problemática o como una vivencia directa, ¿no? Entonces,
todo eso nos lleva a pensar realmente en esta situación de vulnerabilidad que tienen las personas venezolanas, que además se enfrentan a una serie de ofertas engañosas laborales, ¿no? Que pueden conllevar a redes de explotación laboral o explotación sexual. Ahora bien, este estudio y esta investigación se terminó realizando se realizó a inicios de la pandemia, y entonces estamos ahora viendo de indagar justamente cuál ha sido la repercusión como tal de la pandemia en estas propias condiciones y cómo se sigue dando para las mujeres. Y dentro de ello, cuando comenzamos a conversar, cuando se hizo las entrevistas a inicios de la pandemia, como mencionaba, ya se veía de por sí una situación de mayor incertidumbre, de mayor vulnerabilidad, que ha supuesto todo un proceso de adaptación, o que incluso también ha supuesto que muchas de las personas migrantes regresen a sus lugares de origen por encontrarse en condiciones insostenibles ya en el país, ¿no? Entonces también hemos tenido, aún con números inciertos, como ya se mencionaba antes, por la misma condición, pero sí un proceso migratorio, como se dice, inverso, ¿no? Y en este sentido, pues, en un país, como mencionaba hace un momento, en un país ya informal, que las condiciones son informales, entonces estas condiciones se terminan generando mayor vulnerabilidad en esta población específica, ¿no? Que termina viviendo de mayor manera las condiciones de explotación laboral y de explotación sexual, sobre todo para las mujeres. Muchas gracias, Jimena. Ahora es el turno de Paola. Paola, me gustaría que nos comentes sobre las políticas implementadas en Colombia por los diferentes gobiernos. Algo que también podrías reparar es en el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que ya inició en mayo de 2021. De repente, ¿cómo lo valoras? ¿Cómo ha estado avanzando? Listo. Bueno, recientemente el Departamento Nacional de Estadística, que es la Oficina de Estadística de Colombia, hizo una encuesta a los migrantes, y digamos que la principal dificultad que ellos encuentran a la hora de conseguir un trabajo es la documentación. Y sobre eso el gobierno ha trabajado desde ya varios años para intentar regularizar la población, porque digamos que esta estrategia permite, además de garantizar sus derechos, también vincularlos al mercado de trabajo de manera apropiada. De manera que el primer mecanismo que se creó fue el permiso especial de permanencia, y digamos que esto le habilitaba a los migrantes acceder a servicios de salud, acceder a servicios de educación, y también cuentas bancarias, y acceder a un trabajo de manera formal. La dificultad con este esquema de regularización es que tenía una vigencia muy corta, que era aproximadamente 2 años, y después se renovaba. Pero digamos que por ser este término tan corto, no había una estabilidad o no había una seguridad, tanto para la persona venezolana como para el contratante, de manera que esto también dificultaba que realmente accedieran a los trabajos formales, ¿no? Y bueno, también hay otra serie de dificultades, por ejemplo, para el acceso a una cuenta bancaria, que es esencial para conseguir un trabajo, que a veces en la práctica no lo podían hacer. Entonces, recientemente el gobierno creó el estatuto, que tiene una vigencia de 10 años, y también es más flexible para regularizar las personas que entraron, digamos, de manera irregular al país. Entonces, hay diferentes mecanismos para aprobar la permanencia en Colombia, de manera que es más flexible. Entonces, digamos que estas medidas han sido importantes para reconocer unos derechos, para acceder a ciertos servicios, para vincularse al mercado de trabajo formal.
dado que sin esta documentación pues no sería posible. Entonces, esa ha sido una estrategia importante y en otros frentes también el gobierno ha trabajado para, digamos, disminuir esas barreras que enfrentan los migrantes. También otro ejemplo de una medida reciente que se tomó fue el tema de los títulos. Entonces ya es un mecanismo más flexible, ya hay una comunicación directa con las universidades en Venezuela y eso hace que todo el tema de la postilla y todo el tema que ellos debían hacer previamente o cualquier otro ciudadano extranjero tiene que hacer en Colombia, pues ahora se flexibilizó de manera temporal, de manera que pues ahí también hay ciertos avances. También hay muchas instituciones fuera del gobierno que también están trabajando con esta población para garantizar otros derechos, ¿no? Y para disminuir esas barreras. Pero digamos que sí, creo que ha habido un esfuerzo importante de parte del gobierno por generar esa regularización. Ya en la práctica se presentan dificultades para implementarlo, ¿no? Cómo llegar con este conocimiento a las personas venezolanas, que ellos sepan que tienen todos estos mecanismos, todas estas ayudas. Ese es un reto. También que desde los gobiernos locales, ya en las ciudades, en los municipios, en las regiones, también tengan el conocimiento y también pueden brindarle este apoyo a la población venezolana, es otro reto, porque digamos, nosotros a pesar de que sí tenemos concentraciones importantes en ciertas ciudades, en las ciudades de frontera o en Bogotá, Cali, Medellín, que son las ciudades grandes, también hay una distribución en varios municipios, en varias ciudades, de manera que en donde no hay una alta presencia de migrantes, pero hay unas familias o unos grupos, es difícil que los trabajadores del sector público que pueden llegar con estas alternativas para ellos, o también desde el sector privado, ¿no? Los bancos también tienen que conocer de estas herramientas para que realmente haya un acceso realmente a estos servicios, ¿no? Entonces ahí hay un par de retos, pero yo creo que a nivel de regulación sí se ha avanzado. Un tema que también hemos mencionado durante esta hora ya casi ha sido el tema de discriminación. Y digamos que allí ese es como el segundo factor que los migrantes identifican que dificultan el mercado, la entrada al mercado de trabajo. Y digamos que allí también han habido campañas y hay esfuerzos de otros organismos, sobre todo no gubernamentales, para atacar este frente, pero digamos que sobre todo el tema de la pandemia empeoró y acrecentó estos estereotipos negativos sobre los migrantes, de manera que ahí también hay un frente sobre el que hay que trabajar bastante y es algo complejo también de atacar desde la política pública. Pero yo destaco es el tema de regularización, que ha sido, y digamos que creo que Colombia ha sido un líder en ese frente. Claro, entiendo. Y Paola, ahora que mencionas, bueno, antes esta medida que da el gobierno duraba muy poco, ahora en cambio con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos dura 10 años, que es bastante más. ¿Tienes alguna cifra de cómo ha mejorado de repente la inserción en el mercado laboral de la comunidad migrante venezolana en Colombia? Bueno, digamos que como el estatuto empezó recientemente, no he visto cifras que midan el impacto del estatuto. Creo que es muy reciente como para evaluar, porque igual tenía varias fases. Es también algo importante del estatuto es que como hay una verificación biométrica, eso también genera más seguridad para cualquier persona que esté
intercambiando un servicio, ¿no? Con la persona migrante para un banco, para alguien que va a firmar con esta persona un contrato de arrendamiento. Entonces, eso también genera mayor seguridad para ambas partes, pero pues toma más tiempo, ¿no? Porque hay una verificación biométrica, hay que entregar unas pruebas y también hay que, pues las instituciones como tal, tanto privadas como públicas, deben adaptarse a este nuevo mecanismo de identificación. De manera que yo diría que es muy temprano para evaluar el efecto. Entonces yo creo que sí va a tener efectos muy positivos, pero hay que darle un tiempo para ver el efecto como tal. Claro, entiendo. Muchas gracias, Paola. Ahora es el turno de Daisy. Daisy, bueno, tú también, por favor, coméntanos sobre las políticas implementadas en Chile para la inserción laboral de migrantes. Muchas gracias. Bueno, para no repetir, porque en general hay bastante coincidencia en la situación laboral de los migrantes en los tres países. Las medidas que se han implementado en Chile y también hacer un poco de un recuento desde los años que empieza a incrementarse la población venezolana en Chile a partir del año 2017 principalmente. Y desde el año 2017 también las políticas han cambiado bastante y la situación social ha cambiado bastante en el país. Por un lado tenemos el año 2018 que asume el actual presidente, ¿no es cierto?, Sebastián Piñera, y que implementa un visado especial para los venezolanos, que es la visa de responsabilidad democrática, que tenía, ¿no es cierto?, como función poder garantizarle a los migrantes venezolanos que podían tener una permanencia de un año, renovable por otro año más. No es lo mismo que la visa de residencia definitiva, pero claramente ese año les permitía poder buscar empleo, poder establecerse, poder en el fondo poder consolidar tal vez, ¿no es cierto?, una estancia en Chile de una forma más segura, más estable. Esa visa de responsabilidad democrática que empieza a operar a partir de abril del año 2018, en enero del año 2019, ¿no es cierto?, sabemos que el presidente Piñera viaja, ¿no es cierto?, a Cúcuta e invita a los venezolanos a venirse a Chile. Les dice que acá hay empleo, que se pueden venir. Sin embargo, cuando observamos lo que ocurre en junio de ese mismo año, cuando empiezan a llegar migrantes por la frontera norte, ¿no es cierto?, que vienen a pie, se cierran la frontera. Y se señala, ¿no es cierto?, que de una u otra forma que se quiere volver a ordenar la casa, como habla el presidente, y que quiere de una u otra forma, se empiezan a restringir, esto es lo que te quiero decir, se empiezan a restringir estas visas de responsabilidad democrática, por lo tanto la entrada al país pareciera de que había un estatus de un tipo de migrante que era el que se esperaba, que era el migrante tal vez con una posición en la estructura social distinta al migrante que llega, ¿no es cierto?, que es más asociado a la pobreza, al migrante que viene por tierra, al migrante que viene cruzando distintos países para poder llegar a Chile. De una u otra forma, eso va a limitar, ¿no es cierto?, los tipos de inserción laboral, ¿no es cierto?, los tipos de empleo, pero además tenemos otro hecho que es importante, que en octubre del año 2019 en Chile tenemos un estallido social. Estallido social que, por cierto, no es a causa de los migrantes, claramente, tiene que ver con la enorme desigualdad que se vive en este país y que de una u otra forma, ¿no es cierto?, viene a refrendar las condiciones en las cuales vivimos, que no somos un oasis, ¿no es cierto?, si bien había una estabilidad económica, pero que era bastante débil, ¿no es cierto?, en términos de las bases, y por eso también hay bastante destrucción del empleo. Octubre del año 2019 tenemos la crisis, ¿no es cierto?, a partir del estallido social, y en marzo del año 2020 tenemos ya el inicio de pandemia y el cierre de fronteras. Con este panorama social lo que te quiero decir es que claramente el diagnóstico de la situación laboral para los migrantes venezolanos se complica bastante. Tenemos además la entrada en vigencia de una nueva ley migratoria que actualiza la ley que teníamos, que era del año 1975, pero por cierto, genera más obstáculos para la regularización, y sin regularización no hay posibilidades de poder acceder, ¿no es cierto?, a empleos formales, porque no tienes una visa, no tienes un reconocimiento de un estatus legal para poder acceder a un, ¿no es cierto?, a un empleo formal. No se puede cambiar el estatus migratorio en este momento si estás ya en Chile. Tienes que salir del país, obtener una visa consular y volver a ingresar. Eso es la recomendación que hay. Hubo procesos de regularización, sí, por cierto, pero sabemos que además el ingreso por paso no habilitado se ha incrementado en este último periodo.
En ese sentido, quiero poner un punto de atención, María, respecto a un tipo de trabajo que está sumamente presente y que se ha incrementado a partir también de la crisis sociosanitaria y tiene que ver el trabajo en el delivery. Los trabajadores de plataforma, claramente, principalmente son trabajadores migrantes, y sabemos que el 47% de los trabajadores venezolanos, ¿no es cierto?, están en el delivery, son motociclistas, que tal como te señalaba al inicio, cuando se destruye el empleo, los empleos formales, lo que está, se accede a este tipo de trabajo, que además es un trabajo bastante engañoso, porque pareciera ser de que te permite mayor flexibilidad horaria, poder conciliar, ¿no es cierto?, con otras labores de cuidado, pero que claramente las posibilidades de sufrir abusos laborales se incrementan muchísimo más. Además de estar expuesto, ¿no es cierto?, a riesgos de accidentes y no contar con un seguro, a riesgos, por ejemplo, el informe del Ministerio de Salud de febrero del año pasado señalaba que la población venezolana era la población que tenía mayor cantidad de contagios del COVID. Entonces tú dices, pero ¿cómo en el fondo? Si ha ido disminuyendo, o sea, al año pasado ya había disminuido en cierta forma, pero claramente son quienes se estaban moviendo, por lo tanto eran los que tenían mayor tipos de contacto, por lo tanto eran los que estaban más expuestos a la pandemia. Entonces, claramente, el trabajo del delivery ha sido una fuente de empleo que ha venido a sustituir esos empleos formales, que además garantiza, entre comillas, en forma bastante, ¿no es cierto?, engañosa, esta posibilidad de flexibilidad laboral, pero que claramente también es el espacio de mayor abuso y de mayor, ¿no es cierto?, vulneración de derechos y de estar mayoritariamente más en riesgo, pero es al trabajo al que pueden acceder tanto las personas que han perdido un empleo formal y también aquellas personas que están en proceso de regularización o aquellas personas que han entrado en este momento por paso no habilitado y que están en situación irregular. Y en ese sentido, sabemos que el trabajo, ¿no es cierto?, los contratos a partir del delivery, no se tiene un contrato de trabajo, ¿no es cierto?, la responsabilidad laboral es bastante mínima, y claramente yo creo que es un punto que tenemos que empezar a estudiar y tenemos que mirar, porque allí no hay cifras, las cifras las tienen las empresas, pero son cifras que no nos figuran, ¿no es cierto?, en las estadísticas oficiales. ¿Cuántos trabajadores del delivery hay? ¿Cuántos trabajadores de plataformas digitales finalmente? Porque no solamente es el delivery, también tenemos Uber y tenemos choferes de Uber y tenemos otro tipo de empleo que claramente ha calzado muy bien para la situación social y también sanitaria en este último periodo para las personas migrantes provenientes de países como Venezuela, que no cuentan con una regularización por la dificultad que tienen, ¿no es cierto?, tanto en traer los documentos como también el tiempo que se está tardando en Chile el poder obtener una visa. Eso en términos generales. Muchas gracias, Daisy. En realidad aquí también en Perú los migrantes suelen estar en estas apps de delivery, que en realidad te habla de una dificultad para insertarse en el mercado laboral, ¿no? Porque es bastante sencillo, no tienes que pasar en realidad por una entrevista o algo, es básicamente tener una aplicación y poder inscribirte como lo llaman, ¿no? Socioconductor, me parece. Tenía también otra pregunta para ti. Estuve revisando justo ahorita que los artículos 19 y 20 del Código de Trabajo de Chile establece que hay un máximo de 15% de trabajadores extranjeros puede trabajar en una empresa. ¿Eso lo han llegado de repente algunos organismos, algunas instituciones que trabajan con migrantes, lo han visto como una dificultad para la inserción de los migrantes a la economía formal, a empresas formales? Por cierto, o sea, yo creo que una de las principales barreras que se han encontrado son todas estas limitaciones que tenía, ¿no es cierto?, que tiene la legislación chilena y que con esta nueva legislación migratoria, y también estamos viviendo un proceso en Chile de la generación de una nueva constitución, ¿no es cierto? Se están aprobando, ¿no es cierto?, algunos artículos en los cuales ya se reconoce la interculturalidad, por ejemplo, que Chile es un país intercultural. Y en ese sentido vemos con bastante esperanza de poder ir generando cambios en la legislación, porque si bien el tronco jurídico nos está permitiendo de una u otra forma mirar ya la inmigración con la
no como quisiéramos, ¿no es cierto?, en términos de las medidas que se están tomando, las restrictivas, pero sí, en el fondo, de poder comprender de que los migrantes son personas que tienen derecho, ¿no es cierto?, y que tienen, en el fondo, el reconocimiento también de los tratados internacionales que ha firmado Chile, pero claramente tenemos bastantes cadenas en relación, que nos atan de mano, ¿no es cierto?, a las otras legislaciones que están tanto en la legislación laboral como en otros espacios. Hay incluso una resolución, ¿no es cierto?, de la Contraloría, en la cual se señala, General de la República, que señala que ante un cupo en el sector público para una plaza, para un cargo, sí, se preferirá primero al nacional antes que al extranjero. Entonces, claramente son esos pequeños elementos que te van dando cuenta de lo poco actualizada que estaba la legislación migratoria, la poca mirada que tiene Chile respecto a poder comprender que el fenómeno de la migración es un fenómeno que está presente y que llegó para quedarse, y que de una u otra forma necesitamos, ¿no es cierto?, poder mirar, no desde una mirada nacionalista ni protectora, ¿no es cierto?, sino de una mirada abierta, una mirada de diálogos interculturales y una mirada en la cual se reconozcan también los aportes que hacen las personas extranjeras en el país. En este caso, claramente la población venezolana, que es la población que tiene mayor presencia en el país, pero son elementos que se tienen que ir cambiando. Muchas gracias, Daisy. Ya para terminar, hablemos de las propuestas ante el diagnóstico que tienen sobre la situación laboral de la comunidad venezolana en sus países, cómo ofrecer mejores condiciones para la inserción laboral. Aquí espero que podamos responder cada una de las cosas expuestas anteriormente, es decir, propuestas para el tema de la informalidad, la prevención del abuso laboral y propuestas para facilitar la adaptación, la capacitación y el acceso a oportunidades laborales de los migrantes venezolanos. Comencemos esta vez con Paola. Paola, adelante, por favor. Listo. Bueno, pues para Colombia es un reto enorme, dado que, digamos, es el principal receptor de migrantes. Y digamos que hay ciertas dificultades que son difíciles de atacar, sobre todo en las zonas de frontera, que es donde llegan los migrantes y que hay unas condiciones sociales bien complejas allí. Que son difíciles de atacar, y yo creo que ahí es fundamental no solamente los esfuerzos del gobierno, sino de la cooperación internacional, para que realmente podamos dar abasto con todas las necesidades que requieren pues, toda la población migrante. Digamos que, como les he comentado, el gobierno así ha hecho un esfuerzo bastante grande por generar acceso a los servicios de salud, de educación, y también facilitar el acceso al mercado de trabajo. Yo creo que, dado que ese tema que es bien relevante, que es el tema de la documentación y la regularización, ya, digamos, ya hay un avance importante, pues el objetivo sería concentrarse en las otras barreras que se han identificado que tienen los migrantes. Entonces, digamos que hay un tema de desconocimiento de los migrantes, de los servicios y de todos los mecanismos que tienen en este momento. Entonces, digamos que debe haber unas campañas para que ellos accedan a una información y que puedan realmente acceder a los servicios. También es súper importante que las instituciones, tanto públicas como privadas, se adapten a esos nuevos mecanismos que están en este momento disponibles para que realmente haya ese acceso efectivo a los servicios. De manera que yo creo que ese tema de información, que la información llegue a la población migrante y también a quienes van a atender a esa población, es fundamental, porque creo que ya hay muchos mecanismos. Ahora es cómo realmente eso sucede en la práctica. En el tema de xenofobia, yo creo que hay que trabajar bastante y digamos, también, como lo mencionaba, el tema de la pandemia acrecentó esos estereotipos, de manera que desde el sector de los medios de comunicación
se debe hacer un esfuerzo grande para derribar estos estereotipos y de ser más consciente de cómo se están entregando esas noticias. Eso facilitaría bastante las visiones que se tienen de los migrantes. También un trabajo con el sector privado para también derribar estos estereotipos y que no sea una dificultad al momento de contratar a los migrantes. También me parece que es fundamental. Y también a través de recursos de cooperación yo creo que se pueden hacer muchos proyectos para que las personas se capaciten, para identificar esas vacantes o esos oficios en los que sería estratégico ubicar a los migrantes, entonces proveer esa formación, también a través de recursos de cooperación también creo que sería relevante financiar proyectos de emprendimiento, de manera que hay varios campos de trabajo y requieren también la coordinación de muchos sectores, ¿no? No solo a nivel gobierno, sino gobierno nacional, local, privados, también medios de comunicación. Entonces, yo creo que son varios los actores involucrados, pero ya en el caso de Colombia hay muchas herramientas para trabajar. Entonces, esto es lo que quería compartir. Muchas gracias, Paola. Ahora es el turno de Daisy. Daisy, por favor. Gracias. En relación, María, a las propuestas para el diagnóstico, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta el tema de la informalidad, el abuso laboral, las propuestas de desmitificación, primero señalar que la construcción del dato migrante es complejo. No se puede hablar homogéneamente de la migración venezolana como una sola. Más bien es importante tener en cuenta que los contextos, tanto sociales, territoriales, ¿no es cierto?, van a determinar, van a caracterizar de un modo diferenciado el tipo de migración. Entonces, en ese sentido, primero poner ese punto de atención que cuando hablamos del dato migrante, ¿no es cierto?, tenemos que tener bastante ojo con esa homogenización y a veces culturización que hacemos nosotros mismos, quienes trabajamos con los temas migrantes, decimos, no, esto es típico de los venezolanos, pero de una u otra forma también eso está respondiendo a casos específicos y no podemos generalizar, si bien hay tendencias, pero no podemos generalizar. En ese sentido es importante, ¿no es cierto?, primero avanzar en términos laborales, ¿no es cierto?, en construir categorías analíticas distintas a las que estamos acostumbrados para poder justamente poder estudiar y poder medir la migración. ¿A qué me refiero con esto? Poder construir categorías analíticas relacionadas, por ejemplo, con la informalidad o con el trabajo. Creo que las categorías con las cuales estamos trabajando de una u otra forma también nos anclan a un tipo de realidad que no responde al dinamismo que tiene la realidad social hoy. Entonces, de una u otra forma, es importante avanzar con enfoques interdisciplinarios que nos permitan comprender la realidad tanto migratoria, pero también la realidad laboral en la cual están insertas las personas. En ese sentido, es importante incorporar, ¿no es cierto?, en el debate, ¿no es cierto?, cómo debe comprenderse el trabajo hoy. No fragmentarlo y entenderlo en un complemento con la vida cotidiana. Hoy en día las personas no fragmentan la vida, o sea, nosotros vivimos la vida, vivimos el espacio laboral y se nos entrecruza, ¿no es cierto?, con nuestras vidas cotidianas, nuestras vidas personales, nuestros espacios más privados. Entonces, tenemos que dejar de entender de que la dimensión laboral está absolutamente fragmentada de la vida personal y de una u otra forma en las encuestas eso es lo que hacen. Entonces también dentro de las propuestas es cómo poder comprender de un todo integrado, ¿no es cierto?, que la vida cotidiana ayuda a complejizar la mirada sobre el trabajo y que debe estar presente a la hora de poder estudiar y poder hacer recomendaciones respecto a los espacios laborales. También es importante poder entender que la dimensión espacial de la caracterización de las tareas laborales a fin de poder también involucrar otras dimensiones cuando hablamos del mundo laboral. ¿A qué me refiero? Involucrar decisiones de gestión urbana, por ejemplo, territorial, transporte, movilidad, o sea, para llegar a un trabajo, ¿no es cierto?, las personas se tienen que mover. Entonces, de una u otra forma, cuando hablamos de la dimensión laboral, no se puede desarticular
de las otras dimensiones de política pública y las otras decisiones de política pública que se toman. O sea, si tienes un mal sistema de transporte, las personas van a tardar más en llegar, van a llegar en condiciones que a veces no son las mejores y que van deteriorando la vida laboral y la vida personal de las personas. También señalar que a partir de las propuestas, ¿no es cierto?, y de los informes que tenemos, de los estudios, es importante agilizar y poder expandir, que sean más instituciones las que puedan regularizar y puedan reconocer los títulos de los extranjeros en Chile, de los venezolanos en Chile, pero no solamente los títulos, también es importante generar un reconocimiento de un sistema de competencias, ¿no es cierto?, técnico, profesionales, y también las experiencias de los migrantes. Yo creo que esos son los elementos que deben estar presentes si queremos en el fondo mirar, ¿no es cierto?, en forma positiva la llegada de los migrantes con una inserción laboral que aporten y no con una explotación laboral, que es lo que está ocurriendo en este momento cuando en el fondo personas sobrecalificadas están en trabajos que claramente no corresponden a su nivel de calificación. Eso como en términos generales. Muchas gracias, Daisy. Ahora es el turno de Jimena. Jimena, coméntanos cuáles podrían ser las propuestas ante el diagnóstico que se tiene sobre la situación laboral de la comunidad venezolana en Perú. Bueno, tenemos por un lado, quiero presentar algunas propuestas desde la política pública y otras desde acciones sociales, ¿no? Desde la política pública se tiene que, por un lado, revisar las normativas, ¿no?, que tienen que ver con la contratación de personas trabajadoras extranjeras, justamente para poder permitir una mayor contratación, ¿no? Y cómo está impactando también la política migratoria en este proceso. Necesitamos también promover la regularización propiamente dicha de la regularización migratoria, generando pues que los trámites sean gratuitos o de muy bajos costos, ¿no? Y además fáciles de realizarse, porque algunos de los problemas tienen que ver con eso, ¿no? Y ahora en la pandemia además hemos evidenciado, ¿no?, unas largas colas y gran dificultad para el acceso, por ejemplo, a los trámites migratorios. Entonces, eso también es un tema importante y fundamental, si es que va, además de la mano, va íntimamente ligado y unido con el tema laboral. Necesitamos además todo este tema que hemos estado conversando y más de una oportunidad sobre el reconocimiento, la revalidación de los estudios, que sea más sencilla, que sea más fácil, que los costos además sean más adecuados y oportunos, porque obviamente el país, como país, nos podemos beneficiar en gran medida de estas capacidades que tienen las personas migrantes venezolanas, los estudios con los que vienen, sobre todo en un país como el nuestro, con escasez de mano de obra calificada, ¿no? Necesitamos también se necesitan desarrollar fiscalizaciones a las condiciones laborales, y esto ya de por sí es una situación no necesariamente o no exclusivamente para el caso de la población migrante venezolana. Ya sabemos, como les comenté, que la mayor cantidad de personas en nuestro país se encuentra laborando en condiciones de informalidad. Entonces necesitamos generar mejoras a estas, tanto incentivos para la formalización de los trabajos, así como para que se fiscalicen las condiciones laborales en general en el país, y esto de por sí va a beneficiar o va a generar mejoras en las condiciones laborales de la población migrante venezolana. Y además, desde las propias entidades gubernamentales, creo que es importante que se genere portales de información fidedigna, adecuada, que brinde pues distintos insumos sobre trámites, sobre condiciones en el país, sobre la realidad, para que no se sorprenda la población que está llegando y además no sean estafadas, no sean vulneradas por los propios procesos en los que llevan a cabo en su migración o en la búsqueda de trabajos, el control además que se tiene que hacer, ¿no?, propiamente dicho, de estas distintas redes también de explotación sexual y laboral. Por otro lado, tenemos además una serie de iniciativas que podemos desarrollar desde el ámbito social, para el caso sobre todo de las mujeres, que a partir de este estudio se identificó
estas dificultades de la conciliación laboral con el trabajo de cuidado de niños, niñas principalmente, es que se necesitan generar espacios para estos cuidados, ¿no? Para que las mujeres puedan realmente también trasladarse y buscar empleos, que en muchos casos lo han hecho a partir de sus propias personas empleadoras, a partir de sus redes de apoyo, pero se necesitan otros espacios más, ¿no? Necesitamos trabajar además con campañas de sensibilización con las personas empleadoras para que se desmitifique, ¿no? Todas estas preconcepciones, prenociones negativas que se tiene con respecto a las personas venezolanas, y no solamente con las personas empleadoras, sino también con la población en general, porque obviamente el tema de la xenofobia impacta en las condiciones en las que vive la población venezolana, y también impacta entonces en su acercamiento al ámbito laboral, ¿no? Y ya lo vemos y lo vivimos, al menos yo veo el noticiero todos los días, se enfatiza, ¿no? También estas situaciones de crímenes diversos donde se enfatiza la presencia, la participación de personas migrantes, ¿no? Como si es que antes en el país no hubiera existido situaciones de violencia, de robos o demás. Entonces, ¿cómo también se está comunicando? ¿Cómo se está haciendo uso, ¿no? De esta situación? Y cuál es el impacto tan negativo que también tiene en las concepciones de las personas en general para con la población migrante venezolana, ¿no? Sería también importante que se puedan fomentar distintos emprendimientos, de repente en áreas innovadoras, para que así se puedan generar espacios laborales y más oportunidades laborales para esta población, ¿no? Fomentar también, ya que hemos identificado este rol fundamental que cumplen las redes de apoyo con la población venezolana, con su inserción en el país, su inserción laboral, las redes de cuidado y etcétera, cómo comenzamos a trabajar o se pueden trabajar más desde estas redes de apoyo, desde las distintas organizaciones, para que se pueda transmitir información adecuada y además se pueda también identificar en espacios seguros, por ejemplo, espacios, contrataciones laborales, oportunidades laborales, así como también fomentar la denuncia de aquellas falsas oportunidades o falsas promesas, o también de las redes que se estén identificando de explotación laboral, explotación sexual, ¿no? Y bueno, y en general, tal como también lo ha estado mencionando Daisy, ¿no? Seguimos con información aún no totalmente adecuada, totalmente completa del fenómeno migratorio, y es necesario contar con data, contar además con investigaciones diversas que nos brinden información adecuada y oportuna de cuál es la situación de la población migrante en nuestro país, a fin de que se puedan realizar acciones desde las organizaciones sociales, pero también a nivel de política pública, ¿no? Entonces yo creo que por ahí iría un poco estos aportes. Muchas gracias, Jimena. Bueno, antes de terminar el evento, quiero darle el pase a Glatzer Tuesta, director general del Instituto de Defensa Legal, para dar unas palabras de cierre. Adelante, Glatzer. Gracias, María. Muchísimas gracias a Paola, a Jimena y a Daisy. De verdad que las he estado escuchando con mucha atención y de verdad que nos han hecho un recorrido, claro que rápido por cuestiones de tiempo, pero muy nutrido, de lo que termina siendo un reto central, digamos, en nuestros países, ¿no? Cómo administramos nuestra relación con, digamos, un fenómeno que se ha venido produciendo con una intensidad nunca antes vista, por lo menos en el Perú. Y hay distintas intensidades y maneras de cómo esto se ha venido afrontando, ¿no? Pero no es un reto solo de cara a construir políticas públicas que ojalá sean eficientes para atender todo lo que eso nos presenta, sino para nuestras propias democracias, ¿no? Ponen, digamos, diría, reta nuestra institucionalidad también, y esa es una cosa que creo yo es una tarea pendiente, ¿no? Y el otro asunto que se decía también y que creo hay que seguir mencionando de manera permanente, ¿no? Yo creo que los procesos de integración con sus complejidades se vienen dando en la realidad, ¿no? Esa que Daisy decía, a veces
privilegiamos más otras cosas que la realidad misma, es decir, la cotidianidad de la integración. Yo creo que esta se está produciendo, y más bien los que están lejos y con poco interés de que esta pueda producirse de manera satisfactoria, son otros, ¿no? Los medios de comunicación, son los políticos que tratan de utilizar esto para fines que no son los de encauzar debidamente un fenómeno como este, ¿no? Creo que la tarea es todavía grande, y creo que lo que ustedes han hecho, no solo caracterizando bastante bien la situación, sino dando pistas hacia dónde ir avanzando, van a ayudar mucho en un debate que, por cierto, hay que seguir procurando dar, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, que ha sido muy interesante. Gracias a María también por la muy buena conducción de la conversación, y esperamos estar en contacto permanente, porque es un asunto que va a requerir de seguir pensando y haciendo al mismo tiempo. Muchísimas gracias por haber aceptado participar, y quedamos siempre en el interés, por supuesto, de seguir viendo posibilidades para trabajar juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Glatzer. Daisy, Paola y Jimena, nuevamente les agradecemos mucho por aceptar nuestra invitación a participar en este evento. La verdad es que sus comentarios han sido bastante valiosos para conocer las respuestas que se ensayan en materia laboral ante la migración venezolana que estamos viviendo en cada uno de nuestros países, ¿no? Muchas gracias también a todos a quienes nos han seguido durante todo el evento. Valoramos mucho el interés en este tema. Y recuerden que mañana también a las 7 de la noche tendremos un próximo evento. Este será sobre propuestas para facilitar la integración de la comunidad venezolana en el mercado laboral peruano. Eso es todo, muchas gracias y hasta luego.